Hola a todos y todas. ¿Empezaron a transitar el mundo de las derivadas direccionales? ¿Encontraron algunas dificultades? No se preocupen. En este video les mostraré algunas resoluciones de ejercicios de manera que este camino se convierta en un viaje exitoso. Aquí les comparto el enunciado de los 3 ejercicios que desarrollaremos paso a paso. Antes de continuar, es necesario que realicen el repaso de conceptos claves, como por ejemplo la definición de derivada direccional, la interpretación geométrica justamente de la derivada direccional en un punto, cómo se puede calcular la derivada direccional cuando la función se sabe que es diferenciable en el punto en cuestión, repasar el concepto de máxima derivada direccional y también repasar la interpretación geométrica del gradiente asociado tanto a funciones de 2 variables como de 3 variables. Ahora sí, estamos en condiciones de poder resolver el primer ejercicio. ¿En qué consiste? Nos pregunta, ¿en qué dirección se anula la derivada direccional de la función f de xy igual a xy más y cuadrado en el punto de coordenadas 3, 2? La pregunta la podemos reformular de la siguiente manera. Podemos encontrar un vector u que brinde una dirección sobre la cual al momento de calcular la derivada direccional de la función en el punto 3, 2 en la dirección de ese vector u sea 0. Recordemos que para calcular la derivada direccional utilizamos siempre el versor asociado al vector del cual queremos calcular esa derivada direccional. En el desarrollo de las clases brindadas a este tema, hemos visto que la derivada direccional, por supuesto, se puede calcular a partir del límite de un cociente incremental, pero que dadas ciertas condiciones de la función, me permiten calcular esa derivada a partir de una fórmula mucho más rápida. Nosotros conocemos que si la función es diferenciable en un punto, la función tiene derivada direccional en la dirección de cualquier vector, no nulo, y la derivada direccional en ese caso se va a poder calcular a partir del gradiente de la función en el punto escalar el versor asociado a la dirección sobre la cual quiero calcular esa derivada direccional. Entonces, ¿por qué no pensar si esta función cumple las condiciones de ser diferenciable en el punto? Bien, nuestra función tiene derivadas parciales que las podemos calcular de una manera muy simple, dado que la función original es polinómica. Las derivadas parciales van a ser polinómicas. Y esas funciones son continuas en todo R2. En particular van a ser continuas en el punto que me interesa, pero son continuas en R2 por el simple hecho de ser polinómicas. Y sabemos muy bien que eso es una garantía para poder afirmar que la función va a ser diferenciable en todo R2 y en particular en el punto que me interesa, que es el punto 3,2. Por lo tanto, la derivada direccional de la función en el punto 3,2 la voy a poder calcular a partir de esta fórmula, que es calcular el gradiente de la función valorizada en el punto, escalar el versor asociado a la dirección u. El ejercicio entonces lo podemos reformular en la búsqueda de un vector u de tal manera que el producto escalar entre el gradiente de la función en el punto y su versor asociado sea 0. Eso nos lleva a poder concluir que el versor que estoy buscando es un vector que tiene que ser perpendicular a este vector gradiente. Gradiente que calculado en el punto, si hacemos las cuentas de reemplazar las expresiones de las derivadas parciales en el punto, nos da el vector 2, 7. Es decir, que este versor tiene que ser perpendicular a el vector 2, 7. Nosotros sabemos muy bien que hay una manera muy simple de poder encontrar una dirección que sea perpendicular a un vector definido en 2 componentes. Lo que podemos hacer es dar vuelta a las componentes del vector que tenemos acá y a una de ellas cambiarle el signo. Entonces, el versor propiamente que estamos buscando puede ser o este vector al cual cambiamos de lugar las componentes del gradiente y le cambiamos el signo a la primera componente y lo dividimos por su módulo, o su opuesto. Entonces la idea es que cualquiera de estos 2 versores van a tener un producto escalar con el vector gradiente en el punto que va a ser igual a 0. Por lo tanto, la conclusión a todo esto es que cualquier vector u que sea obviamente no nulo, que sea directamente paralelo a este vector, al calcularle la derivada direccional en la dirección de su versor correspondiente, esa derivada direccional va a ser 0. Vayamos al ejercicio 2. En este caso,
se conoce que la derivada de un campo escalar diferenciable f en el punto 1, 2 en la dirección del vector de componentes 1, 1 es 2 raíz de 2. Y la derivada direccional también de la función en el mismo punto, pero ahora en la dirección del vector w de componentes 0, menos 2 es menos 3. La pregunta es, ¿cuál es la derivada de la función f en la dirección del vector menos 1, menos 2, por supuesto en el mismo punto? En este caso, el hecho de ya tener como hipótesis que la función es diferenciable en R2 nos permite poder calcular las derivadas direccionales de las cuales ya sabemos los valores a partir del producto escalar entre el gradiente de la función con el versor asociado a la dirección en cuestión. En este caso, la derivada direccional de la función en el punto 1, 2 en la dirección del vector b, sabemos que tenemos que usar su versor asociado, la vamos a poder calcular a partir del producto escalar entre el gradiente de la función en el punto 1, 2, escalar su versor asociado, y esta cuenta nosotros la sabemos por dato del ejercicio que es 2 raíz de 2. De la misma manera sabemos que este producto escalar ya asociado al vector w tiene que ser menos 3, y la pregunta entonces es cuánto nos tiene que dar el gradiente de la función en el punto 1, 2 escalar el versor u sub 0, versor asociado a la dirección con el vector u de componentes menos 1, menos 2. Lo que está sucediendo entonces en este ejercicio es que al no conocer la ley de la función f, no podemos conocer exactamente las leyes que conforman a las funciones derivadas parciales y por lo tanto no conocemos exactamente el gradiente de la función. Pero nosotros necesitamos conocer el gradiente de la función solo en el punto 1, 2. Entonces, trabajemos un poquito más detalladamente, más exhaustivamente con estas expresiones que tenemos acá. Fíjense qué es lo que podemos concluir. Este primer renglón y este segundo renglón lo podemos escribir de una manera mucho más detallada, como lo vemos acá. O sea, el producto escalar entre el gradiente de la función 1, 2 con el versor asociado a b, lo puedo escribir a partir de, bueno, el gradiente de la función en el punto 1, 2 es un vector que tiene como componentes estas expresiones. La primera componente es la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1, 2 y la segunda componente es la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1, 2. El versor asociado a b lo calculamos sin ningún problema porque el vector b lo tenemos, dividimos sus componentes por su módulo y tenemos en este caso el versor asociado. Y el producto escalar lo sabemos calcular muy bien a partir de sus componentes. ¿Qué hacemos? El producto de sus componentes homólogas y sumamos entre sí. Esa expresión es la que nosotros podemos escribir acá. De la misma manera, escribimos el renglón que corresponde relacionado a esta otra ecuación, que lo vemos acá. En este caso, el vector w es el vector de componentes 0, menos 2. Al dividirlo por su módulo, nos encontramos que entonces su versor asociado es el vector 0, menos 1, lo que nosotros llamaríamos menos j. Este producto escalar es menos 3 y entonces nos queda esta otra expresión. ¿Qué es lo que nos ha quedado acá? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde justamente las incógnitas, ¿quiénes son? Este numerito y este numerito, que lo podemos resolver sin ningún tipo de problemas. De la segunda ecuación obtenemos rápidamente que la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1, 2 es 3. Esta expresión reemplazándola en la ecuación que tenemos arriba, dado que esto es 3, podemos despejar sin ningún problema la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1, 2, obteniendo estas conclusiones. Estas dos derivadas parciales ya las tenemos evaluadas en el punto, lo que significa entonces que el gradiente de la función en el punto en cuestión, que es el 1, 3, lo podemos calcular a partir de estas componentes. Entonces, como nosotros queríamos calcular este producto escalar, ya tenemos casi hecho el ejercicio. Hay que continuar haciendo las cuentas. Calculamos entonces este producto escalar, donde el versor asociado a u tiene que ver con las componentes de u dividida su módulo. Hacemos el producto escalar y acá tenemos entonces el resultado final. El último ejercicio que proponemos desarrollar nos pide demostrar que la esfera de ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4y menos 2z más 2 igual 0 es una expresión de la esfera en la cual justamente no está bien visible las coordenadas del centro, no están bien visibles el valor del radio, pero no hay ningún inconveniente. Si queremos lo podemos escribir de una manera un poco más canónica en la que se visualicen esas dos expresiones, pero no es necesario. Bueno, la idea entonces es demostrar que la esfera de esta ecuación
es perpendicular al paraboloide de ecuación 3x cuadrado más 2y cuadrado menos 2z igual 1 en el punto de coordenadas 1, 1, 2. ¿Qué significa que dos superficies sean perpendiculares en un punto? Significa, y acá les escribo la definición, que en ese punto, que obviamente tiene que estar perteneciendo a las dos superficies, las rectas normales tienen que ser perpendiculares en ese punto. Les propongo, como estrategia en este ejercicio, pensar que estas superficies se pueden ver como superficies de nivel de funciones de tres variables. Entonces, la primera superficie, la de la esfera, lo que voy a pretender es que a la ecuación la voy a pensar como si yo estuviese trabajando con una función f de tres variables donde esta expresión es su ley, que está igualada a 0. O sea, es una superficie de nivel 0 para la función f que la estoy definiendo en este momento. Y la superficie relacionada con el paraboloide, que es la superficie C2, la voy a pensar también como una superficie de nivel de esta función de tres variables. Sería una superficie de nivel 0 de esta función que ahora la estoy bautizando como función g. Obviamente, el punto 1, 1, 2 es un punto que pertenece a las dos superficies y eso hay que chequearlo. ¿Qué hacemos? Reemplazamos la coordenada x y z por 1, 1, 2 en las dos ecuaciones y obviamente las dos ecuaciones tienen que satisfacerse. Ahora necesito prestar atención a las rectas normales a cada una de estas superficies en el punto, porque es con ellas con las que voy a trabajar luego. La recta normal, que la llamo R1, a la superficie S1 en el punto que me interesa, tiene obviamente la dirección del vector gradiente de esta función f en el punto 1, 1, 2. Por otro lado, la recta que voy a bautizar R2 normal a la superficie S2 en el mismo punto va a tener la dirección del vector gradiente de esa función en el punto 1, 1, 2. Necesitamos nosotros probar, en este caso, que estas dos rectas, R1 y R2, en el punto 1, 1, 2, son perpendiculares. ¿Y eso cómo lo hacemos? Eso lo hemos visto tantas veces en álgebra y geometría. Para probar que estas dos rectas son perpendiculares, bastará con mostrar que sus vectores de dirección también son perpendiculares. Lo que vamos a hacer ahora entonces es justamente calcular estos dos gradientes que me interesan. Para eso entonces el gradiente de la función f mayúscula en la terna x y z se va a poder calcular a partir de las tres derivadas parciales, la derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z, y una vez que tenemos las leyes, lo que hacemos es calcularla en el punto 1, 1, 2. Acá tenemos entonces este gradiente, el gradiente de f en el punto 1, 1, 2 tiene estas componentes. De la misma manera, lo que vamos a hacer es trabajar con el gradiente de g, al cual también le vamos a calcular las tres derivadas parciales, lo calculamos en el punto y obtenemos entonces el gradiente de g en el punto 1, 1, 2. Estos son los dos vectores que cada uno da la dirección a cada una de las rectas, o sea, este vector es paralelo a R1, este vector es paralelo a R2, y lo que vamos a hacer es el producto escalar entre esos dos vectores, que lo tenemos acá, resolvemos y el resultado que obtenemos es 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que si esos dos vectores son perpendiculares, dado que el producto escalar me da 0, lo que vamos a poder concluir entonces es que esas dos rectas, R1 y R2, son perpendiculares y automáticamente lo que tenemos es que esas dos superficies entonces en el punto 1, 2 son perpendiculares. Les comparto, solo para terminar en este último ejercicio, la visualización justamente de las superficies y de estas rectas normales. Yo tengo ya cargadas todas las expresiones que necesito. En este caso, en rojo vamos a ver graficada la esfera, vamos a posicionar el punto que es el de coordenadas 1, 1, 2, ahí lo tenemos, anda por ahí, y vamos a dibujar en ese punto la recta normal, ¿no? Entonces en ese punto, esa recta es perpendicular a la superficie. Perfecto. Bueno, voy a sacar esa visualización, ahora después voy a poner todo junto, ¿no? Pero saco entonces esas y ahora voy a graficar la otra superficie, el paraboloide que teníamos ahí. El punto está en el paraboloide, ahí está. Y vamos a hacer la gráfica entonces de la recta normal al paraboloide. En ese punto, obviamente, esa recta es perpendicular a la superficie. Ustedes pueden girar y ver esa y confirmar, digamos, esta condición. Y si ahora hacemos las gráficas de todo junto, ¿no?
visualizamos a la esfera y visualizamos la recta normal de esa esfera en el punto, fíjense que esas dos rectas en ese punto son realmente perpendiculares. Nosotros ya lo habíamos corroborado con el producto escalar, pero también, ¿por qué no?, compartir una visualización gracias a nuestro GeoGebra 3D. Gracias por brindar un poquito de su tiempo para ver este material que está hecho exclusivamente para ustedes. Hasta la próxima.